Muy bien, estimados hermanos en Cristo y hermanas en Cristo y estimado oyente que estamos estudiando la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Génesis y este es importante porque este es el primer libro que tenemos en nuestras Biblias y nos explica de cómo fueron los principios y los orígenes. Vamos ya un poco avanzados, ojalá que podamos avanzar más poco a poco, y también le invito y le pedimos que usted pueda leer en casa, pueda cubrir lo más que pueda en su casa. Para usted que está estudiando, para cuando tengamos un examen, usted pueda contestar todas las preguntas que también le van a hacer llegar a usted. Muy importante que veamos la continuación del libro de Génesis, y estamos en el capítulo 21 de este libro de Génesis. Veamos el nacimiento de Isaac. Y aquí encontramos este nacimiento de Isaac porque anteriormente está la promesa del nacimiento, la promesa de que Abraham y Sara van a tener un hijo, pero aquí encontramos el nacimiento de Isaac en el capítulo 21. Versículo 1 dice: y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara, dice, concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, a su vez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Versículo 4, y dice: y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Muy importante que veamos esto del nacimiento de Isaac, porque es el hijo de la promesa, el hijo del cual Dios le dijo a Abraham que iba a tener juntamente con Sara. No Ismael, no tenía que ser Ismael. Ismael es el hijo que nació por impaciencia, podríamos decir, se impacientaron, y es el hijo de Agar con Abraham. Ese es el primogénito, pero no es el hijo de la promesa. Tenemos que recordar eso. El hijo de la promesa es Isaac. Capítulo 21 de Génesis nos explica de su nacimiento. Dios cumplió su promesa de que iba a nacer un hijo a Abraham y a Sara. Ahora continuamos aquí en el capítulo 21, en donde nos explica sobre Isaac y nos explica también sobre Ismael, ¿verdad? Ambos son hijos de Abraham, pero el hijo de la promesa es Isaac. Tenemos que recordar eso, hermanos, porque es importante a través de toda la trayectoria de la Biblia. Es importante que nosotros veamos que Isaac es el hijo de la promesa, por el cual Dios bendecirá a todos los pueblos, bendecirá a todas las naciones. Ahora veamos aquí en este capítulo 22, veamos el pacto que Dios hizo que Abraham hizo con Abimelech. ¿Quién es Abimelech? Esto es importante. Abimelech significa padre, mi padre es rey. Y hay varios Abimelechs en la Biblia. Hay 4 personajes, ¿verdad?, con este nombre Abimelech. Ahora vemos también que en este de Génesis que aparece aquí, él es rey de los filisteos. En Gerar llevó a Sara a su harén, porque Abraham había dicho que era su hermana. Y se reprendido por Dios en sueños, se la devolvió a Abraham después de reconvertirlo por el engaño, ¿verdad? Él lo reprendió también a Abraham porque él no había dicho la verdad desde el principio, ¿verdad? Entonces, porque Sara era una mujer de buen aspecto, de bonito aspecto. Y encontramos, hermanos, que Dios, ¿verdad?, siempre cuida a Abraham, siempre le está ayudando, siempre le está bendiciendo a Abraham con todo y todos los días de su vida. Pero aquí tenemos una falla porque él mintió, ¿verdad? Porque él mintió referente a su esposa y diciendo que era su hermana. Bueno, continuamos nosotros leyendo aquí en el versículo 22, en donde encontramos el pacto entre Abraham y Abimelech, ¿verdad? Y ya sabemos que Abimelech es un rey, es el rey de los filisteos en Gerar. Ahora, el versículo 22 dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech
y Filcol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, hará tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Este es un pacto, ¿verdad? Dice, respondió Abraham, en el versículo 24, respondió Abraham: yo juré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y entonces aquí encontramos la porción de este pacto entre ambos, ¿verdad? Pero tiene que hacerse todo de acuerdo a cómo se lleva a cabo y se ordena todo lo que nos enseña del versículo 22 al 33 sobre este pacto. Usted puede escudriñarlo más a fondo sobre este pacto entre Abraham y Abimelech. Versículo 22, capítulo 21. El capítulo 22 de Génesis dice también, hermanos, y el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moirat, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Muy importante, hermanos, que veamos que aquí encontramos, Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo, y esta es una de las grandes cosas que Abraham hizo en cuanto a la fe, porque él viene y conduce, ¿verdad?, a su hijo hasta ese lugar de sacrificio, hasta ese lugar en donde va a sacrificar supuestamente a su hijo Isaac, porque Dios se lo pidió. ¿Se imaginan ustedes la fe, la confianza que Abraham pudo y tenía que tener para poder llevar a su hijo hasta ese lugar y poder así tratar de llevar a cabo en obediencia lo que Dios le está pidiendo? Pero Abraham ama a su hijo. Abraham, él tiene amor por su hijo. Él quizá no quiere hacerlo y tiene una batalla, una pelea, una lucha entre sí, dentro de sí, pero él va a obedecer a Dios. Y él fue hasta ese lugar en donde Dios le dijo, ¿verdad? Dice el versículo 3, aquí en el capítulo 22 de Génesis, dice: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fue al lugar que Dios le dijo, ¿verdad? Fue a ofrecer a su hijo, a su propio hijo en holocausto, en ese altar que él mismo tenía que construir. Y recordemos que Abraham es un hombre de altares, es un hombre en donde tiene lugares y forma lugares para alabar y para sacrificar sacrificios a Jehová y para orar con él, para hablar con Dios. Y en este caso, tiene que entregar, sacrificar a su propio hijo. Eso es difícil, pero Abraham estuvo dispuesto de hacerlo y fue hasta ese lugar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó enseguida, después que él llegó a ese lugar? El versículo 4 nos dice lo siguiente: y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Muy interesante el versículo 5, hermanos. Quiero hacer énfasis antes de avanzar, estimada hermana, antes de que avancemos más, quiero que nos detengamos un segundito en el versículo 5, porque aquí vemos la fe y la esperanza de este hombre Abraham. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí y con el asno, y yo y el muchacho
iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Fíjense, se refiere, hermanos, que Abraham estaba seguro de que Dios le iba a perdonar, que le iba a dejar a su hijo, porque él dice, y volveremos. Está hablando en plural, que él iba a volver nuevamente a los siervos juntamente con su hijo. Muy importante, hermanos, la fe y la esperanza que podamos ver aquí. Que Abraham no iba a volver él solo, sino iba a volver también con su hijo y con sus asnos, hasta otra vez a reunirse con los siervos. El versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, increíble, porque si Isaac se pudo dar cuenta, se nos indica, hermanos, que puede ser que tenía ya más o menos 13, 14 años de edad. Y eso es importante que nosotros recordemos, porque él se fijó en que iba la leña, que tenía el fuego, pero que no tenía el cordero para sacrificar. ¿Quién era el cordero? ¿Quién habría de ser el cordero? Bueno, hermanos, el cordero tenía que ser Isaac, nada menos y nada más que Isaac. Él tenía que ser el cordero. Él iba a ser el cordero. Ese era el plan, ese era el llamado, esa es la petición de Dios. Pero Isaac no sabía, hasta en ese momento no sabía. ¡Wow! Increíble, hermanos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo le contesta su padre? ¿Cómo le contesta Abraham a Isaac? Dice el versículo 8, ¿verdad? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá. Dios proveerá. Creo que debe de ser nuestra actitud siempre, que Dios nos proveerá en todos nuestros de cosas que necesitamos. Dios nos proveerá, Dios bendecirá, Dios proveerá. Y en este caso Abraham tuvo confianza y fe que Dios iba a proveer y lo hizo. Así lo hizo Dios, Él proveyó. Porque fíjese, cuando Abraham tenía ya extendida su mano para sacrificar a su hijo, para darlo como ofrenda a Dios, ¿verdad? Porque el versículo 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, dice, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Bueno, hermanos, ¿se imaginan ustedes? Muchas veces el ser humano tiene hasta dificultades de dar cualquier cosa material a Dios. Aquí en este caso tenemos a Abraham, que fue capaz de decir, voy a entregar a mi hijo, ¿verdad? Voy a dar yo a mi hijo en sacrificio. ¡Wow! Increíble, hermanos, increíble. Esto es importante que nosotros recalquemos y veamos, porque Abraham fue capaz, pero él tenía fe que Dios iba a proveer, que Dios iba a, de alguna manera, a intervenir para que aquello no pasara, para que aquello que él quizás en el fondo temía, pero tenía fe y esperanza de que Dios proveería. Dios cumplió y Dios proveyó. Dios siempre provee. Dios proveyó y nada más le dijo que no le hiciera nada al muchacho, porque había pasado la prueba, hermanos. Esto es importante. Abraham había pasado la prueba de la fe, la prueba de la obediencia, la prueba de que Dios, aunque quite la vida, dice, aunque se lo lleve quizás, Abraham pensaba, aunque se lleve a Isaac, de alguna manera me lo devolverá,
porque Él es Dios y tiene poder. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso mensaje que encontramos aquí a través de la vida de Abraham y de su hijo Isaac. Ahora, preguntémonos, usted y yo, si Dios nos pidiera sacrificar algo en nuestra vida, ¿qué haríamos? ¿Lograríamos nosotros decir sí? Si Dios nos pidiera a nosotros sacrificar un familiar, si Dios nos pidiera dejar un familiar, porque quizá Él nos está enviando a otro lugar, lejos, a predicar el Evangelio, ¿qué diríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué haríamos con ese llamado? Bueno, hermanos, cuando ese momento llegue, esperamos que nosotros contestemos positivamente y le digamos a Dios que estamos dispuestos, aunque en el fondo quizá usted tenga dudas y quizás tenga reservaciones, pero con Dios todo sale bien, aunque a veces se sufre, pero Dios siempre está en control. Como hombres y como hombres de carne y hueso, Abraham él sentía en el fondo, no sabemos realmente todo lo que sentía, pero Dios proveyó, gracias a Dios, hermanos, que Dios proveyó. Ahora, veamos el capítulo 23 de Génesis, dice, muerte y sepultura de Sara. Otro momento duro para Abraham. Tenemos aquí el versículo 1 en donde nos habla, y fue la vida de Sara 127 años. Dice, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Aquí tenemos la pérdida de una esposa, ¿verdad?, que había caminado millas y millas, kilómetros y kilómetros, con un hombre de la fe, cruzando territorios desiertos, cruzando tierras desconocidas. Esta mujer fue con él, caminó desde Ur, caminó hacia la tierra prometida sin conocer dónde era, y ella estuvo dispuesto a ir con él, y así lo hizo. Fue una mujer que también estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ahora, vemos aquí, hermanos, que en este capítulo vemos la muerte, ¿verdad?, y sepultura de Sara. Su esposo la llora, su esposo siente su pérdida. Y encontramos, ¿verdad?, en este versículo 2, que murió Sara. Y al final del versículo 2 dice que él vino, hizo duelo por Sara y a llorarla. Él lloraba, ¿verdad? Se levantó Abraham, en el versículo 3, se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Et, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Muy interesante, hermanos, porque aquí Abraham está tratando de encontrar el lugar en donde va a sepultar a su esposa. Triste momento y difícil, pero hay que pasar alguna vez en nuestra vida, pasará, y tenemos que estar preparados. Muy interesante porque vemos que Abraham, un hombre de fe, tuvo una compañera que caminó con él por muchos lugares bonitos y feos, y ahora se va de su lado. Claro, él la extraña, él la llora, él la siente, y eso es lo que realmente el hombre vive cuando pierde un familiar. Pero con la ayuda de Dios se es fortalecido de nuevo y continúa su vida. Si usted, hermano y estimada hermana que estudia a través de este ministerio, le invito a que lea este capítulo 23 completamente. Eso lo puede lograr usted hacer en los momentos que usted tenga la oportunidad, o busque la oportunidad para leerlo y escudriñar y hacer algunas notas de este capítulo 23, igualmente del capítulo 24. Ahora, el capítulo 24 dice, el versículo 1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová habló bendiciendo a Abraham en todo.
Y Jehová había bendecido a Abraham en todo, dice este versículo 1. Fíjese la palabra en todo, hermanos. Es importante recalcar, no solamente en una parte o en una porción o en algo específico, pero Dios bendijo a Abraham en todo. Eso es algo que nosotros nunca debemos de olvidar. Dios bendijo a Abraham, Dios cumplió su palabra en bendecir a Abraham en todo. Ahora, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, por ahora tu mano, dice ahora, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Fíjese, Abraham estaba habitando entre los cananeos, entre este grupo, este pueblo que no eran seguidores de Dios, no eran gente que adoraran al verdadero Dios, sino que ellos tenían otros dioses, ¿verdad? Los cananeos. Y muy interesante, Abraham no quiere una esposa para su hijo, no quiere una esposa para su hijo de cananea. Él no quiere una esposa cananea. Y por eso este criado al cual él está diciéndole que él no quiere una esposa cananea, va a ir a buscar a la esposa de Isaac. Va a ir a buscar a la esposa que va a ser la esposa de Isaac. Ahora, hermanos, esto es tan importante e interesante que lo escudriñemos y lo analicemos una y otra vez, porque solo así podremos explorar más a fondo lo que se trata, ¿verdad? Este estudio referente a Isaac, Abraham y ahora su futura esposa. Pero ¿a dónde encontrar a su futura esposa? Este es importante de que nosotros veamos también dónde iría este hombre a buscar una esposa para el hijo de Abraham, ¿verdad? Que es Isaac. Ok, entonces vemos aquí, hermanos, en el capítulo 24, versículo 10, y dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y dice, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Quién es Nacor? Bueno, hermanos, este es importante. Nacor es hermano, ¿verdad?, de Abraham. Es uno de los hermanos de Abraham. Y llegó, ¿verdad?, hasta este lugar de Mesopotamia. Y vimos anteriormente que Mesopotamia es un lugar, ¿verdad?, que se encuentra entre dos ríos. Y ese lugar se encuentra en esta parte de acá. Porque aquí tenemos el río Eufrates y el río Tigris. Y a esta parte se le llama Mesopotamia, ¿verdad? Se le llama lugar entre dos ríos. Muy interesante, hermanos, cómo esto nos explica la Biblia y en Génesis sobre estos ríos. Entonces, ¿qué sucede? Que la esposa de Isaac fue encontrada en ese lugar. Porque vemos que llevaba regalos, llevaba camellos, llevaba de todo, ¿verdad? Escogidos por el mismo Abraham. Y llevaba, hermanos, hasta ese lugar, a la casa de Nacor, en el versículo 10, capítulo 24. El 11 dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, dice, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Haz misericordia con mi señor Abraham. Nuevamente, este hombre, ¿verdad? Este siervo de Abraham era un hombre también que temeroso de Dios, que sabía de Jehová. Aquí él ora y dice, ten misericordia de mi señor Abraham. En el versículo 12, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dirigere
baja su cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto aconteceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Qué importante, hermanos, que veamos esto. El siervo quería una señal, y cuando él dijera todas las frases del cántaro y del agua y que le diera de beber, la doncella iba a decir, y también a tus camellos daré de beber. Eso es importante, hermanos, porque esta era una señal de la mujer que Dios había seleccionado para su siervo Isaac. Hermanos, una vez más queremos decir que Dios trajo a Eva a Abraham. Dios también ayudó a encontrar la esposa, ¿verdad? Dios sabía quién iba a ser la esposa de Isaac. No una persona de los pueblos idólatras, sino una persona de la línea de la fe. De una persona que tuviese también la misma fe y las mismas enseñanzas sobre Dios. Y esto es importante. Muy importante, ¿verdad? Entonces el versículo 15 dice, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido, dice a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermana de Abraham, la cual salía, dice, con su cántaro sobre su hombro. Dice, muy interesante, hermanos, veamos aquí, ¿verdad? Y aquí tenemos a esta mujer, ella se llama Rebeca. Muy interesante, y recordemos su nombre, ¿verdad? Y supuestamente esta es la que se va a casar, pero las costumbres son muy diferentes. Imaginan ustedes, el novio no la anda buscando, él está lejos y ella vive en otra parte. Fue a tratar de buscarla uno de los siervos de la familia. Fue el encargado a quien se le encargó que encontrara a esta futura esposa. Pero era un siervo también que sabía orar y que sabía pedir la guianza de Dios y la ayuda de Dios. Y con la ayuda de Dios fue posible encontrar a esta mujer. Y esta fue la esposa de Isaac. Es muy interesante que nosotros lo cubramos y lo revisemos y que usted lo estudie a fondo en casa, porque hay muchos versículos que hay que escudriñar que no lo podemos hacer en este momento, pero usted en casa sí, y anote, haga apuntes, aprenda nombres, lugares, aprenda nombres de las ciudades. Por ejemplo, ¿dónde fue que Rebeca estaba cuando llegó el siervo de Abraham a buscarla? Bueno, ya vimos que fue a un lugar que se llamaba Mesopotamia, ¿verdad? Y Mesopotamia es un lugar que se encuentra entre dos ríos, ¿verdad? Y fue encontrada por el siervo de Abraham. Rebeca es su nombre. Ahora, avanzando un poquito más en el capítulo 25, nos damos cuenta de lo siguiente. El versículo 1 del capítulo 25 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Setura, ¿verdad? Muy interesante porque su esposa murió, Sara, ¿verdad? Y aquí encontramos en que Abraham va a tener otra esposa. Quizá nunca podrá olvidar a Sara, porque él la sintió, la quiso, él la extraña, y aquí va él a tener otra esposa, la cual le dio a luz Sinran, Joksán, Medan, Median, Isbac y Sua. Esos nombres están un poco difíciles para a veces pronunciar, pero usted puede practicar en casa en el capítulo 25, versículo 2, y tratar de pronunciar más esos nombres con mejor sonido. Entonces tenemos aquí, ¿verdad?, algunos hijos de Abraham, otros hijos de los cuales no se habla mucho, de los cuales se habla bien poco, porque de los que más se habla son de Ismael y de Isaac. Son de los que más nosotros conocemos, pero se imagina, para eso sirve el que escudriñemos la palabra y conocemos más sobre el resto de la familia de Abraham.
Aquí tenemos varios de sus hijos con esta otra esposa que su nombre es Cetura. Cetura, quiero decir, hermanos, que el nombre de Cetura significa perfumada, ¿verdad? Significa perfumada y es esposa de Abraham después de la muerte de Sara. Sus hijos, que no tendrían parte de la herencia con Isaac, fueron enviados hacia el oriente. Llegaron a ser progenitores de varias tribus árabes, de las cuales sobresale Madián. Cuando veamos a Madián más adelante vamos a hablar un poquito sobre este lugar y sobre este personaje también de Madián. Quiero que recordemos que Abraham tuvo más hijos, pero el hijo de la promesa sigue siendo uno nada más, y es Isaac. Isaac es el único hijo de la promesa, el cual Dios le prometió, aunque él tuvo más hijos con Cetura. Recordemos, ¿por qué no tuvo más hijos con Sara? Bueno, Dios le permitió tener un hijo, aunque ella era estéril, no podía, pero Dios lo hizo posible y tuvo un hijo. Cetura no es estéril y tuvo más hijos con Cetura. Entonces vemos que él reinicia otra vez su vida de hogar y tiene otra esposa y su nombre es Cetura. En el capítulo 25 encontramos esta enseñanza. Ahora veamos la muerte de Abraham. Aquí en el capítulo 25 también encontramos, en el versículo 7 dice Jacob, y estos fueron los días que vivió Abraham 165 años. Y exhaló, dice, el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron, dice, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Maxpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manré. Todos estos nombres son importantes, lástima que no podemos cubrirlos como quisiéramos, pero es importante de recordar que quienes estuvieron para sepultar a Abraham, estuvo Isaac y estuvo Ismael, y lo sepultaron en una cueva que también ellos quizá encontraron y prepararon, ¿verdad?, para él. Ahora, muy importante que recordemos que Abraham murió en la vejez, ¿verdad? Vivió también él muchos años y tuvo muchos más hijos, y también tuvo como esposa a Cetura. Ahora continuamos leyendo sobre el capítulo 25 y le invitamos a que usted lo escudriñe más a fondo porque tiene mucha enseñanza este capítulo 25. Ahora veamos el versículo 19 del capítulo 25. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, dice, arameo, de Padán Arán, hermana de Labán, arameo. Bueno, muy importante, hermanos, que sepamos la esposa. Recordemos su nombre, al menos se llama Rebeca, ¿verdad? Ella se llama Rebeca porque a veces los nombres y los lugares en el Antiguo Testamento tendemos a confundirlos, ¿verdad? ¿Quién era la esposa? Decimos quizá era Rebeca, o era con otro nombre, o de dónde era, y nos confundimos, ¿verdad?, entre los nombres. Recordemos el nombre de la esposa de Isaac, es Rebeca, ¿verdad? Y ella viene de un pueblo lejano, ¿verdad?, que se llama Mesopotamia, Ahora, continuamos leyendo en el versículo 21, dice, y lloró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió otra persona que también tenía esta situación de que no podía tener hijos. Pero Isaac oró y Rebeca pudo concebir, así como Sara. Muy importante, hermanos, fíjense cómo está el asunto. Dios continúa mostrando su poder sobre este asunto de la esterilidad. Ahora,
Vemos aquí a continuación, ¿verdad? El versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, sí, es así, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová. Ahora, si usted me permite un segundo, quiero pedirle que dedique usted un espacio a escudriñar más a fondo el capítulo 25. Haga usted en una hoja, coloque todos los nombres de personas que son mencionadas y coloque también todos los lugares de personas que son mencionadas, los lugares, ciudades, pueblos que son mencionados aquí. Personas y lugares. ¿Y qué ha aprendido usted sobre la enseñanza de Abraham, la enseñanza de Isaac? ¿Qué ha aprendido? ¿Qué observa usted? Haga una lista y le va a ser de mucha ayuda para su vida espiritual. Capítulo 26 continúa hablando de Isaac, de todo lo que él actúa y hace, cómo sigue su vida, ¿verdad? A través de los pueblos y las ciudades, y continúa explicándonos sobre la vida de Isaac. Ahora, Isaac tuvo también 2 hijos. En el capítulo 27 vemos a Jacob, ¿verdad? Y vemos también a Jacob tiene un hermano, porque en el versículo 19 del capítulo 25, también vemos que su esposa es Rebeca y su esposa tuvo 2 hijos, y uno de ellos es Jacob y el otro es Esaú. Hay que recordar estos nombres. Jacob y Esaú son hijos de Isaac. Ahora, Esaú es el primogénito, ¿verdad? Él es el primogénito. Y Jacob es el segundo hijo. Y los primogénitos por lo general eran algo muy grande en aquel entonces. El primogénito tenía la bendición, iba a ser como él, que iba a seguir los pasos del padre, ¿verdad? Y eso es lo que se practicaba y tenía mucha influencia en la época del Antiguo Testamento. Hay que recordar que el primogénito era muy importante en aquel entonces. Hoy día, ¿verdad? Los primogénitos pues no les toca más que cuidar a los más pequeños, ¿verdad? Lavar los platos en la cocina y cocinar los huevos y preparar los frijolitos para los demás hermanitos, ¿verdad? En su casa. La primogenitura prácticamente hoy día casi no se vive o no se practica, ¿verdad? A veces el primogénito de nuestras familias es el que le toca criar a los más pequeños. En aquel entonces los primogénitos tenían cierto estatus en el hogar, era un respeto porque eran los que iban a seguir los pasos del Padre en el futuro. Entonces esto era importante. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento es primogénito de María, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo. Ahora veamos aquí, hermanos. Tenemos a Esaú y tenemos a Jacob. Y ambos son hijos, ¿verdad? De Rebeca, hijos de Isaac. Entonces estos 2 hijos se desarrollan. Isaac, hermanos, nos enseña la palabra de Dios que Isaac envejeció, él casi pierde su vista, ¿verdad? En una enfermedad. Y Esaú tenía unos brazos bien velludos. Jacob era diferente, pero Esaú era un hombre de cacería. Y él iba a cazar y él le preparaba comida a sus padres, ¿verdad? Pero un día, cuando ya quizás se acercaba el momento de pasar la bendición al primogénito, nos dice la Biblia, hermanos, que Isaac le dijo a su hijo, ¿verdad?, que fuese a matar un animal para que le preparara a él una comida. Y Esaú fue y cazó, ¿verdad? Y traía su cacería. Pero venía cansado, venía muy cansado, ¿verdad? Con hambre. ¿Y qué fue lo que Jacob pensó? Ayudado por su madre, le dice, mira, preparemos una comida. Tu hermano va a venir cansado, va a venir él con hambre. Hay que prepararle una comida. Y le vamos a pedir que te dé la primogenitura. Esto es importante, hermanos. Pero ¿cómo convencerlo, verdad? ¿Cómo convencer a Isaac cuando él toque los brazos? Porque él va a tocar los brazos. ¿Cómo engañar? ¿O cómo hacernos pasar por Esaú? Entonces es importante que veamos que
el plan que ellos tienen. Bueno, prepararon, dice la Biblia, lentejas y una comida para su hermano, y él venía cansado y aceptó, ¿verdad?, el cambio de la primogenitura. Entonces, ¿qué sucede, hermanos, con esta palabra que está un poco difícil? Pero fíjense, ¿qué sucede? Que su hermano pensó, ¿verdad?, que tal vez iba a ser nada más momentáneo, porque él no pensó que quizás estaba dando la bendición de su padre por un plato de comida, que estaba despreciando la bendición de su padre Isaac por un plato de comida. Pero eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Cuando él decidió, ¿verdad?, decir que daba la primogenitura a su hermano, ¿verdad?, Jacob. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede allí, hermanos? Que Jacob preparó, ¿verdad?, una piel que cuando su padre lo tocara, sintiera vellos en los brazos y dijera y pensara Isaac que era Jacob, que era Esaú, perdón, el que estaba ahí. Y así fue, hermanos. Y hicieron eso. Jacob hizo eso y recibió la bendición de su padre, la bendición de Isaac. Recibe la bendición de Isaac, y luego cuando su hermano se da cuenta, se vuelve tremendo, ¿verdad?, enojo, y se vuelve aquello terrible. No tiene más solución Jacob que huir, salir, irse. Porque su hermano estaba enojado, porque según la bendición que le correspondía a él, se le había dado a Jacob. Y esto sucede entre los dos hermanos, los dos primeros hijos de Isaac y los dos primeros hijos de Raquel. Que nosotros tenemos que recordar que la esposa de Isaac se llama Rebeca, ¿verdad? Esto es importante que recordemos que se llama Rebeca, hermanos. Dice, los dos primeros hermanos tienen contienda